¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Osiel de la Rosa García. Soy estudiante de la maestría en filosofía por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y con motivo de mi examen final de la materia de metafísica, me fue solicitado, a manera de difusión filosófica, el abocarme al desarrollo de un video o de varios videos donde explicara cierta noción o cierto tema de actualidad sobre la misma materia, metafísica. En un primer momento había pensado en hacer un video que tuviera todo lo necesario para explicar en qué condiciones contemporáneas la metafísica se puede pensar a partir de la brutal crítica del autor que me pretendo exponer, que es Jacques Derrida. Sin embargo, dada la profusión, tuve problemas técnicos, YouTube no me lo dejó, entonces tuve que cambiar la estrategia, entonces a manera de hacerlo más pedagógico, tuve que hacer una serie de videos que no por ello carecen de continuidad ni de rigor ni tampoco de contenido filosófico, sino que quizás pueden corresponder a la demanda de la época en el sentido de videos cortos, muy puntuales, pero que sirvan de manera introductoria. Sin más, doctor Echegaray, un fuerte abrazo de antemano y pues sin más, espero que esto cumpla lo solicitado. Comencemos. A ver, ¿qué es lo que nuestro querido Derrida entiende por esto aquello que llama metafísica de la presencia? A ver, vamos a partir de unos preliminares. A ver, Derrida no está acusando a la filosofía de haber cometido un error. Lo que primeramente quiere hacer es denunciar cómo opera una tendencia en todo el pensamiento occidental, que es la idea de que el sentido, la verdad y el ser deben poder estar plenamente presentes para ser auténticos. Pero lo que Derrida observa en esto es que para que esa exigencia pueda sostenerse, la filosofía ha partido de suponer algo más allá que la mera presencia. Y esto es que la presencia puede darse sin resto. Pero ¿qué entiende Derrida con esto último de sin resto? Me parece que es la forma en la que él intenta nombrar que ese ideal de la tradición, de una presencia que se da total, que se da cerrada, que opera siendo idéntica a sí misma y de que evidentemente no deja nada fuera, opera en un sentido plenamente dado, sin falta, sin retraso y, por supuesto, sin una dependencia de algo exterior. Aquí Derrida no está afirmando que la filosofía diga esa expresión. Lo que está diciendo es que la tradición piensa como si eso fuera posible. Y lo que Derrida intenta es demostrar que eso nunca ocurre ni ocurrirá. Pero esto no es de porque todo opere desde un lugar de ausencia, sino porque, como veremos más adelante, toda presencia va a estribar y depender de algo que no está plenamente presente. Entonces, esta exigencia de una presencia plena no viene a aparecer como un problema tardío, sino como la decisión fundacional de todo el pensamiento filosófico. Y para ello, el análisis derridiano comienza con nuestro querido Platón, porque creo que ahí es donde se empieza a organizar de una manera más o menos explícita. Por ejemplo, eh, en el texto de El Fedro, por motivos iniciales, como les comenté, no voy a abocarme a desarrollar por completo todo lo que se expone en el Fedro, pero sí sería abocarlo, bueno, abordarlo desde una manera muy puntual. Por eso voy a esto muy en concreto. ¿Qué es lo que pasa en el Fedro? En el Fedro, Platón está haciendo una distinción entre voz y la escritura, a grandes rasgos. Lo que pasa ahí es que para Platón, el logos verdadero sería ese aquel que está presente en el alma viva de la persona que habla. En este sentido, la verdad queda ligada totalmente a la voz, porque la voz será la representación de la presencia del hablante consigo mismo. Sin embargo, viene a poner en un segundo plano la cuestión de la escritura. ¿Pero por qué? Porque ahí Platón está viendo que la peligrosidad de la escritura es que muestra eso inquietante de que el sentido puede funcionar en ausencia. Es decir,
Cuando uno acude a un texto, no está la presencia plena del hablante. El que lee el texto agrega desde sí, representa el texto y entiende lo que quiere del texto. Entonces, desde este momento, lo que podemos observar es cómo la tradición va a intentar proteger la presencia degradando aquello que le expone, porque lo que pone en jaque evidentemente esta condición es lo que opera en la escritura, que insisto, es ese poner a relieve que hay algo que opera desde su lugar de ausencia, porque el autor queda totalmente ausente en eso aquello que acaba de concretar, que es el texto. Tendríamos que leerlo desde viva voz del sujeto para que adquiriera la dimensión que Platón pretende, pero el texto fuera del sujeto no deja de operar ni de funcionar, tiene una lógica que pone en jaque justamente esa prioridad que pretende Platón. Entonces, si en Platón la presencia se privilegia en esta lógica del logos vivo, vamos a dar el salto ahora con Aristóteles, porque aquí la preferencia no deja de ser epistemológica, sino más bien que se convierte en una estructura ontológica del ser mismo. Eh, Recordemos por un instante, a ver, el privilegio de la presencia en Aristóteles, que es lo que lo vuelve ontológico, pues es el concepto de ousia, ¿no? O de sustancia, que en otras palabras es eso aquello que está en acto, lo que es plenamente realizado, mientras que la potencia es lo que todavía no es, como recordaremos. Entonces, el ser verdadero sería eso aquello que coincide con lo que ya está ahí, y pues con lo acabado, ¿no? Creo que para esto pensemos en el ejemplo clásico de una estatua. A ver, una estatua terminada ya estaría en acto, pero para que esa estatua pueda seguir siendo reconocible mañana y también para poder ser nombrada como estatua y también para mantenerse como esa misma estatua a través del tiempo, ponen en evidencia que nada de eso pertenece a ese acto puro. Pertenece más bien a la lógica del tiempo, a la lógica de la repetición y finalmente a la posibilidad de volver a aparecer como la misma. Dicho de manera directa, aunque la estatua ya esté plenamente hecha, su ser como estatua no se agota en el instante en que termina, porque su ser pasa a depender de que pueda ser reconocida, recordada y retomada como la misma. Entonces creo que ahí es donde surge el desplazamiento derridiano. Aristóteles piensa que primero está el ser pleno y después viene lo que lo constituye, que en este caso sería el tiempo. Sin embargo, Derrida invierte la ecuación, porque está mostrando que sin tiempo no hay ser pleno reconocible. Entonces, eso aquello que Aristóteles trata de una manera incidental como secundario, que sería el tiempo, mediación y la repetición, es justamente las condiciones que permiten que algo sea. Entonces, a manera de concluir este apartado, es que si el ser ha sido pensado como presencia plena, creo que valdría la pena entonces interrogar lo que de la modernidad llevó a la radicalidad, que sería cuál es esa certeza absoluta que garantiza ese ser. Y creo que con esto entramos a la parte de Descartes, que sería esto de la presencia como certeza. Pensemos en esto. A ver, la certeza para Descartes no es otra cosa que el cogito, ¿no? Que parece darse con evidencia inmediata. Sin embargo, creo que Derrida, aunque no lo formule en su texto, creo que lo que apunta es demoledor en una sola pregunta, que sería, a ver, ¿cómo sé yo que ese yo pienso es el mismo, es el mismo que el de hace un instante? Creo que ahí Descartes nos respondería, porque lo reconozco, porque soy yo el que lo está enunciando internamente. Y Derrida diría, sí, sin embargo, reconocerlo implica repetición. Cada yo pienso ocurre en un momento distinto y sin embargo funciona como el mismo. Por lo tanto, la identidad del cogito se produce en la repetición, no antes de ella. Baste ahora con mencionar que esta condición Derrida la va a llamar iterabilidad, pero eso lo voy a desarrollar a detalle creo que en el tercer video. Sin embargo, ahorita quedémonos con esta cuestión.
que eso aquello que se manifiesta claro y distinto y plenamente no es otra cosa que una operatividad como resultado del proceso de la repetición. Entonces, si la certeza depende de un sujeto que piensa, creo que la pregunta decisiva sea si existe un punto donde el sujeto se pueda dar plenamente y presente a sí mismo. Y creo que ahí es donde damos el salto ahora a Husserl. Aquí otra precisión. Yo sé que la tradición no se agota en estos cuatro autores, pero, insisto, para hacer esto de una manera puntual, consideré que estos cuatro podían constituir la lógica que está leyendo el pensamiento derridiano para derivar en esta crítica tan demoledora. Ahora, con Husserl, que no es otra cosa que pues la presencia llevada al límite, ¿no? Husserl se puede sintetizar en la idea de una conciencia que se da presente a sí misma. Y esto está más que claro en su famoso oírse hablar, o en otras palabras, lo que sucede o acontece cuando me oigo hablar. Para ilustrar esta idea, hagamos un pequeño ejercicio. Pronuncien la palabra mentalmente ahora. La palabra ahora opera desde una lógica bastante curiosa. Simple. Para yo oír la palabra ahora como una sola, lo primero que tengo que hacer es retener la sílaba que ya pasó, que en este caso sería el A. Después, sostener la que está sonando en término presente, que sería el O. Y ya ir anticipando la que viene, que sería el Ra. Ahora, si el presente se diera como se pretende, como un punto puro, solamente estaría oyendo sonidos aislados. Pero la lógica que deriva en esta conjunción del a o pra, que sería pasado, presente y futuro, son las condiciones sobre las cuales se da la integración. Entonces se desprende algo mucho más crítico, que el sentido depende de que se presente, bueno, más bien, que el sentido depende de que el presente tenga una duración. Y si hablamos de duración, lógico es que esto implica retención y protención. El ahora nunca es solo una hora, sino que ya está atravesado por lo que ya no está y por lo que todavía no está. Y bajo esa lógica, la experiencia más íntima nos lleva a un problema mucho mayor, que es que la presencia depende una vez más de lo que ya no está presente. Por lo tanto, no estaríamos hablando de una conciencia absolutamente inmediata a sí misma. Bueno, entonces, si ya demostramos que incluso la conciencia muestra que no puede asegurarse con una presencia pura, el problema ya no deja de ser únicamente filosófico, sino que ya estamos en las condiciones de la problemática real, que es la estructural. Y ahí es donde Derrida, desde la lectura de Saussure, es que va a poner el dedo en la llaga, pues el lenguaje, ese es el lugar donde esta imposibilidad se hace visible con mayor claridad. Sin ahondar en la semiótica de Saussure, a grandes rasgos lo que se muestra ahí es que el signo no significa por contacto directo, sino por diferencia con otros signos, lo cual, en palabras muy sencillas, es que el sentido nunca está presente en ningún punto. No es otra cosa que un producto de una red diferencial. Por ejemplo, eh, pensemos en la palabra madre. A ver, nuestra intención no es definir qué es una madre, sino poner el relieve de cómo funciona el sentido. A ver, la palabra madre no necesita presencia para significar, además de que no significa por sí sola, lo hace por diferencia. Una madre no es un padre, una madre no es una hija, una madre no es una familia. Lo que quiero decir es que su sentido se produce en una red de oposiciones. Nótese aquí la lógica de que el sentido que adquiere es en medida de definir aquello que no se es. Y en otro sentido, que también la palabra madre se repite siendo distinta. ¿A qué me refiero con esto? Si leemos un poema, la connotación que se le da al sentido de madre
es totalmente diferente a lo que un expediente jurídico interpreta por lo que se pudiera llamar madre. O incluso cuando lo usamos en un insulto, como ese chinga tu madre. O sea, en estas variaciones siempre se da la diferencia, no significan lo mismo. Y sin embargo, paradójicamente siguen siendo reconocibles. Entonces, el sentido no se conserva por identidad plena, no está contenido, sino por una repetición diferencial. Entonces, creo que esto nos lleva a lo que deriva en el golpe a la yugular, que es que el sentido no es algo que se posea, sino es algo que siempre está circulando y circulante. Entonces, si el sentido nunca está plenamente cerrado, me parece que nadie puede reclamar una autoridad absoluta sobre él. Ningún hablante, doctrina filosófica, autor o institución puede fijar de una vez y para siempre lo que una palabra quiere decir. Y me parece que ahí está lo que en un primer momento hablaba de Platón. Por eso la escritura fue pensada como una peligrosidad, no porque falle, sino porque expone esa imposibilidad de control. La metafísica de la presencia no solo busca verdad, busca una autoridad sobre el sentido. Entonces, a esto que Derrida llama la metafísica de la presencia, no es otra cosa que la ilusión de que el sentido puede darse pleno, cerrado y autosuficiente, como si hubiese un momento donde considera consigo mismo y no necesitara de el tiempo, de la diferencia y de la mediación. Por lo tanto, su trabajo no consiste, el de Derrida, el de negar la presencia, sino mostrar que nunca ha operado desde ese componente puro que tanto se le ha atribuido. Y además, que incluso que allí donde la filosofía creyó encontrar un fundamento último, como es la idea, el acto, la conciencia, la voz, se encuentra más bien que el sentido solamente funciona porque se repite, porque se difiere y porque opera bajo una lógica de huellas. Estos tres conceptos los desarrollaré en los siguientes videos, pero por lo pronto concluyo con esto. El sentido no fracasa por no estar presente, sino más bien fracasa la idea de que alguna vez pudo estarlo plenamente. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente videito.